entrar entonces. Si quieren pueden activar sus micrófonos para que vayamos conversando y me vayan comentando por qué no pueden entrar, cualquier problema, duda, consulta. Quizás así es más directo y más fácil. Ok, perfecto. Marcos, dime por qué no puedes entrar. No sé si no te funcionó el link o no puedes iniciar sesión. Sí, obvio. Se los envío al tiro el link. ¿Entraste, Ignacio? ¿Pudiste iniciar, o sea, pudiste hacerte una cuenta? Perfecto. Bueno, para Ignacio, Natalia, no sé si Matías anda por ahí, para saber si pudo entrar. Aquí yo voy a iniciar sesión directamente. Entonces, por mientras, para los que pudieron entrar, no sé si les sale este landing page, en donde pueden apretar este botón para poder crear un diseño. Coméntame, Marco, si ahí te funcionó el link. Sí, te puedes hacer una cuenta, Marcos, o puedes ingresar a través de Google. Sí, no te preocupes, sí, esto es todo nuevo, es todo nuevo. La clase pasada fue una introducción un poquito a lo que es lo que es impresión 3D, así que no es obligatorio haber participado en la otra para poder participar de esto. Entonces, a los que ya pudieron entrar, confírmenme si ven esta pantalla aquí, ¿cierto? Como para poder apretar este botón, crear un diseño, para que se les abra el espacio de trabajo de Tinkercad. Exacto. La idea, Marcos, es poder utilizar Tinkercad para poder proyectar de manera muy sencilla un macetero y después les voy a mostrar el flujo que se requiere para poder imprimir, para poder preparar un archivo para su impresión. Adicionalmente podemos revisar un poquito más lo que son los repositorios web para poder mostrarles cómo se descargan también y cómo pueden preparar un archivo también para imprimir
desde esa metodología. Y lo más importante es que si tienen alguna duda o quieren plantear algo que quieran hacer, también está el taller abierto para poder resolver sus inquietudes. Buenísimo, Ignacio. Ah, no, perdón, Marco está escribiendo. En tu mini pyme. ¿Tienes una impresora? Buenísimo. ¿Y las has podido ocupar? ¿Has descargado modelos, me imagino? Ah, ya. Ese es un tema bien complejo, el tema de la calibración. Eh, Podríamos avanzar quizás un poquito cuando el resto me confirme que ya puede abrir Tinkercad, que pudo haber iniciado sesión, y después un poquito más adelante podríamos ver el tema de la calibración a ver si te puedo ayudar. Lo que sí, Marco, es difícil igual por chat. Si en algún minuto puedes activar tu micrófono sería más sencillo para poder conocer tu problema. ¿Aló, profe? ¿Ahí? Sí, Marco, Ya. cuéntame. Nada, resulta que tengo una NET-T4 y el ¿Ya? problema de calibración que tengo es, bueno, ya he aprendido a calibrar la impresora y todo, pero resulta que no sé el nombre del vástago que hace que sube la máquina y baje la impresora. Me parece que o está chueco ese vástago o hay como una tuerca que lo sujeta a la ¿Sí? impresora. Esa tuerca está como demasiado. Bueno, la cosa es que con el roce, al subir ya a bajar, esa tuerca que firma el vástago se está como moliendo entre medio. Entonces eso no sé si se podrá arreglar o ahora se podrá cambiar la pieza. Ese he visto el problema, entonces ya el vástago me quedo como con dos posiciones cuando imprime, entonces al calibrarla, si se mueve a su movimiento brusco, se cambia de posición y ya se vuelve a descalibrar nuevamente. Sí, ahí el problema que puede estar pasando es que tu base, porque abajo tiene cuatro ruedas, ¿cierto? Para poder ajustar la base de impresión, ¿cierto? Sí, excelente, la rueda de tuerca o algo así se llama. Sí. Lo que puede estar pasando es que el, o sea, el punto cero de la impresora, que está definido por la impresora, está muy alto. Entonces tienes que soltar demasiado los tornillos para que la base suba. Y por eso te quedan tan sueltos. Ok, sí, porque sé que me tenía que quedar como todas las rueditas que van subiendo y bajando, que están a los costados, como firme, pero no logro quedar, por lo menos las que están más abajo me quedan firmes, las de una. O me quedan la que está la rueda superior, o la que queda como por dentro, donde está ¿cómo se podría decir? Todo el componente que tira el líquido de la impresora. Sí, ahí el consejo que te puedo dar, quizás es muy difícil, así como lo estamos viendo ahora, pero sería ajustar apretar las rueditas al máximo, ¿ya? Puede ser, hay varias variables, pero puede tener que ver con que el end stop, el final de carrera, que define cuando la impresora termina de bajar y no avanza más hacia abajo, quizás está mal ajustado. Ahora, el otro consejo que te puedo dar es que cuando tú estás calibrando, tienes que tratar de a mano ir calibrando de una esquina a la otra esquina, esquinas Sí, opuestas. así mismo Por- lo calibro, sí. Porque a veces pasa que uno va ajustando este lado y todo el otro lado se descalibra y después ya cuando uno calibra todos los puntos al final no logra la misma calibración. Pero sin mirar la máquina es muy difícil verlo, pero quizás puede tener que ver con el tema del ajuste del final de carrera. A ver si quizás con eso te ayuda a buscar algo por internet por mientras. Sí, voy a fijarme porque, claro, la había ajustado esa, pero no sabía que tendría algo que ver con eso en realidad.
Ahí, bueno, si no logras solucionar tu problema, escríbeme un correo y mándame fotos a ver si te puedo ayudar, ¿vale? Ya, bueno, para los que están atentos y están aquí todavía, les quiero mostrar este software que se llama Tinkercad. La ventaja que tiene es que es un software con figuras primitivas, figuras muy rápidas de usar, ¿cierto? En donde no se requieren muchas habilidades para poder trabajar el 3D. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero que hagan los que están ahí atentos es que ustedes pueden elegir cualquier figura aquí, que son las figuras, las formas básicas, ¿cierto? En donde simplemente ustedes tienen que agarrar cualquiera de estas formas y la pueden tirar al espacio de trabajo, ¿ya? Entonces aquí la pueden agrandar, ¿cierto? La pueden deformar y pueden hacer distintas cosas. Díganme si pueden sacar un cubo, sacar la pieza que ustedes quieran y pueden desplazarla hacia el espacio de trabajo para poder partir. ¿Sí? Perfecto. ¿Marco? Aún estoy intentando entrar, profe. Avance nomás aquí yo. Ahí lo... Ya, ok. Cualquier pregunta después me avisáis. Ya, bueno. Aquí Natalia y Ignacio que ya están actualizados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es una de las cosas como interesantes que tiene este software? Es que nosotros podemos hacer operaciones booleanas, ¿ya? Da lo mismo si entienden o no el concepto, pero lo importante es cómo entender cuál es el ejercicio. Entonces, por ejemplo, la idea de este taller, ¿cierto?, era hacer un macetero. Vamos a hacer un macetero cuadrado solamente para poder experimentar. Y lo que van a tener que hacer ahora se puede hacer de dos formas, ¿ya? Pueden incluir otro cubo a la mesa de trabajo, ¿ya? Y la idea de este cubo es que este cubo va a cortar a este polígono, digamos, que ya no es un cubo, ¿cierto? Para poder hacer un espacio adentro, como para poder poner la tierra del macetero, ¿cierto? Estoy escribiendo ahí, Ignacio. Ya, por mientras que escribe, entonces voy a agrandar un poquito este cubo. Lo vamos a agrandar también en su ancho. Lo vamos a dejar un poquito más chico que el anterior. Se fijan que con eso vamos a poder hacer un espesor ya en este macetero cuadrado que estamos haciendo, que estamos inventando, ¿ya? Ahora, ¿cuál es? ¿Perdón? Las medidas en este minuto dan lo mismo porque estamos modelando de manera libre, como para poder experimentar con el software y después ya ustedes pueden ir dándole medidas, ¿cierto? Acá en sus anchos pueden variar acá, ¿cierto? Las dimensiones. Esto está trabajando en este minuto en milímetros, si no me equivoco. 4 centímetros por 5 centímetros. O 40 milímetros por 50 milímetros. Un poco difícil al principio el tema de las conversiones, pero pueden ir probando y haciendo sus propios modelos y después cuando tengan la oportunidad de imprimir van ensayando el tema de las dimensiones. Pero por ahora da lo mismo el tema de las dimensiones. ¿Ya? A lo que quiero llegar ahora es que este software tiene dos modalidades para los cuerpos. Una que es sólido, ¿cierto? Y el otro puede ser hueco. ¿Qué significa que sea hueco? Que vamos a tener una figura cortante, ¿ya? Eso de alguna manera se puede utilizar para poder hacer estas operaciones booleanas, ¿ya? Que es una diferencia entre sólidos. Entonces, ¿qué podemos hacer con este otro sólido que es hueco? Podemos acercarlo a nuestra figura, para solamente hacer un ejemplo.
tienen que seleccionar la figura hueca, tienen que seleccionar la figura sólida, ¿cierto? Y aquí arriba hay una herramienta que se llama agrupar, ¿ya? Si nosotros apretamos esta herramienta y agrupamos las dos figuras, lo que va a pasar es que el sólido va a ser cortado por la pieza hueca, ¿ya? Y vamos a poder obtener, ¿cierto?, un corte en nuestro sólido. Díganme si lo pueden hacer, si les funciona. Buenísimo, Ignacio. Natalia, cualquier cosa, pueden activar su micrófono, me pueden preguntar. ¿Podría ¿Sí? repetirlo, profe, por favor? ¿Cómo, Marco? ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, mira. ¿Pudiste meter uno de los sólidos, ¿cierto?, al espacio de trabajo? ¿Cómo? ¿Pudiste meter un cubo? ¿Pudiste agarrar una de estas formas que están aquí, ¿cierto?, y meterla al espacio de trabajo? Te fijas Sí, que este se llama plano de trabajo. sí, ¿Sí? Ya. sí. Ahora, ¿pudiste meter una segunda forma y transformarla en una figura hueca? Eso mismo. Ahora sí. Sí, ya, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, para no repetir el mismo ejercicio, les voy a mostrar otra cosa que pueden hacer, que es, la idea es ahuecar, ¿cierto?, esta forma que tenemos sólida roja, ¿cierto?, para poder hacer el espacio en donde en teoría entraría nuestra tierra para un macetero, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es darle el espesor y la forma hueca que va a tener. Para eso, y para que sea un espesor regular, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar las dos figuras. Para poder seleccionar las dos figuras apretan una, después mantienen apretado Shift, ¿cierto? Si alguien se queda con la duda ahí, me pregunta. Shift y seleccionan la otra figura, ¿ya? Y aquí arriba se les va a abrir otra opción que se llama alinear, ¿ya? Entonces van a apretar alinear y nos van a aparecer una serie de círculos, ¿ya? Estos círculos sirven para alinear la figura. En este caso vamos a alinear la figura en su centro, las dos figuras en su centro, en este eje y en el otro eje, ¿ya? Manteniendo las dos figuras seleccionadas después, ustedes pueden, de nuevo, clic en el primero, Shift, y después seleccionando la segunda figura, pueden devolverla, ¿cierto?, a más o menos el centro del plano de trabajo. Ya, avísenme si pueden alinear. Marcos, ahora lo que habría que hacer es seleccionar esta figura, seleccionar la otra figura, y aquí arriba está la herramienta agrupar. Lo que va a ser agrupar las dos figuras, pero como una es hueca, va a quedar cortando a la otra figura. Entonces, si te fijas, si lo aplicamos, va a quedar cortada. Ahora, pasó acá que no tenemos suelo para el macetero, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es volver hacia atrás con control Z, funciona el control Z en este software, y vamos a seleccionar la figura hueca y la vamos a subir un poquito. Volvemos a seleccionar las dos figuras, las volvemos a agrupar, y ahora vamos a cortar y nos va a quedar nuestro hueco dentro del polígono que tenemos ahora, nuestro sólido rojo. Díganme si pueden hacer eso, si no tienen problemas. Marcos, ¿pudiste? ¿Entendiste esa parte? No puede como alinearla. ¿No pudiste alinearla? Claro. Perfecto, mira, de nuevo, voy a dejar figura que ya avanzamos, ¿cierto? Volvemos a un cubo, en este caso voy a poner aparte un cilindro, por ejemplo, lo voy a agrandar un poco. Y seleccionas las dos figuras, esta con esta, manteniendo Shift apretado. Primero seleccionas una, Shift apretado, sostenido, y apretas la otra. Debieran quedar las dos figuras seleccionadas. Si te fijas, se forma un recuadro más grande que te muestra que están seleccionadas las dos figuras. ¿Ya? Y ¿Sí? después, aquí arriba dice alinear. ¿Te sale a ti la opción?
Sí, sí me sale. ¿Sí? Ya, apriétala. Y van a aparecer estos círculos. Ya, perfecto, sí. ¿Ya? Entonces tienes que apretar los del centro. Tienes que apretar ese y después este de acá, que son los dos ejes en donde nos va a alinear la figura. Entonces, al final es Perfecto. como una cruz. Y ahí nuevamente quedan alineados. Perfecto, ahí sí. Ahí sí, ya, buenísimo. ¿El resto, todo bien? Yo creo que sí. Voy a seguir avanzando. Buenísimo. Gracias, Natalia. Entonces ahora, bueno, una cosa que tienen los maceteros, ¿cierto? Que es muy común, es tener un hoyito al centro para poder, canalizar el agua, ¿cierto? Que de repente si lo regamos mucho, ¿cierto? Para que no se rebalsa hacia arriba y se nos salga a la tierra, podemos hacer una perforación para la evacuación del agua, ¿ya? Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es tirar otra figura primitiva, un cilindro, ¿ya? Entonces, nuevamente, el mismo ejercicio va a ser, primero, achicar nuestro cilindro, un tamaño tal, más o menos como lo que nosotros creamos en este modelado libre, ¿cierto? Estamos haciendo un macetero, no tenemos idea todavía qué dimensión va a tener, no sabemos, solamente estamos como especulando cómo podría quedar, ¿cierto? Y de qué tamaño tendría que ser esta evacuación del agua. Lo vamos a estirar un poquito. Díganme si me pueden seguir, si van bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar de que quede al centro con nuestra herramienta de alinear nuevamente. Entonces seleccionamos el cilindro, seleccionamos nuestro macetero cuadrado, elegimos la herramienta alinear, la alineamos en un eje y la alineamos en el otro eje. Y ahí queda nuestro cilindro al centro. Entonces, si se fijan, el cilindro está alineado con el espacio de trabajo del macetero. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio de cortar, pero necesitamos perforar hacia abajo, ¿cierto? Para poder perforar lo que vamos a tener que hacer es este cilindro en este eje con esta flechita que está aquí. Se fijan en una flechita como en forma cónica. La vamos a bajar un poquito. Y con eso el cilindro va a quedar pasante en el suelo de nuestro macetero. Y lo que quedaría ahora sería transformarlo en un elemento hueco, en un elemento cortante, ¿cierto? Seleccionar los dos, agruparlos y nos quedaría nuestro hoyito. Díganme si lo pueden hacer. Sí, profe, funcionó. ¿Funcionó? Buenísimo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo el mismo cubo o estás haciendo otra cosa? Estoy haciendo el mismo cubo. Ya, buenísimo. Ahí, Ignacio, ¿pudiste? ¿Marcos? Sí, igual puede. Sí, buenísimo. Buenísimo. Entonces, bueno, en base a lo que nosotros acabamos de hacer, ¿cierto? Podemos hacer otra figura, ¿ya? Eh, por ejemplo, podríamos hacer un macetero más o menos cilíndrico, por ejemplo, ¿ya? Y aquí la pregunta sería, ¿cómo le hacemos la parte de abajo, por ejemplo? Entonces, nuevamente, si yo quiero hacerle un piso a este macetero para que se apoye, podemos agarrar un cubo nuevamente, estirarlo en su ancho, lo ponemos casi más o menos al centro. Esto puede ser llamado al ojo, no es necesario alinearlo, solamente tenemos que dar cuenta si es que está cortando de manera uniforme toda la esfera. Me parece que haber dicho cilindro, bueno, una esfera. Y nuevamente queremos que esta base de aquí roja corte nuestro cilindro para poder darle un piso para que no se nos caiga, ¿cierto? Entonces nuevamente seleccionamos nuestra figura roja, que es la que va a cortar, lo transformamos en hueco, seleccionamos el otro y lo agrupamos. Y queda cortado, ¿cierto? Ahora, el tema es que nos quedó igual por arriba y todavía no tenemos nuestra apertura para poder hacerlo hueco, ¿cierto? Entonces podemos ir para atrás, control Z,
¿cierto? Agarrar este elemento hueco, duplicarlo, ponerlo más o menos en la misma posición, subirlo. Tienen que pensar que no puede quedar muy cerrado, ¿cierto? Nuestro ahuecado para poder ingresar, para que poder ingresar nuestra tierra, ¿cierto? Para poder hacer el macetero. Por lo tanto, tiene que ir un poquito más abajo. Si se fijan, estos son polígonos definidos por cara, no son figuras perfectas, entonces eso también nos puede ayudar a guiar. Si se fijan, quizás más o menos como a esta altura, nuestra esfera quedaría abierta y quedaría de manera regular, teniendo un espacio suficiente para poder meter nuestra tierra. Entonces, vamos a bajarlo más o menos hasta esa altura. Y lo que nos faltaría para poder cortar todo lo que queda arriba, que tiene que desaparecer, es subirlo hasta arriba. Aquí le vamos a dar un poquito de aire quizás a este, para que no quede tan chico. Y acá nuevamente, como los dos elementos son cortantes, puedo seleccionar este, puedo seleccionar este, puedo seleccionar el otro. Uy, me equivoqué. Es este hueco, este tienen que ser huecos, ¿cierto? Este es un sólido, selecciono los tres y arriba en agrupar me corta toda la figura. O sea, podemos cortar con más de una figura hueca, ¿cierto? Nuestro sólido sin ningún problema. Y ahora lo que faltaría sería de nuevo bajarlo a nuestro plano de trabajo. Ahora, para que no sea tan difícil poder ahuecar nuevamente esta figura, lo que pueden hacer es seleccionarla, ponerle control C, control V y la copian. Tenemos que darle un espesor, ¿cierto? De nuevo está ahuecado, entonces lo tenemos que achicar un poquito. Podemos ir probando a poco. Lo que quedaría ahora sería subirlo para que no se nos pierda dentro de la otra figura. Y lo que vamos a hacer, ¿por qué se nos podría perder? Porque cuando lo alineamos, ¿cierto? Va a quedar uno encima del otro y es muy difícil encontrar la otra figura. Entonces, mejor subirlo un poquito, alinear en los dos ejes y ahí nos queda el centro nuevamente. ¿Ya? Ahora bajamos un poquito para darle más o menos el mismo espesor abajo. Y nuevamente transformamos nuestra figura cortante. Seleccionamos los dos, agrupamos y ahuecamos. Ahora agregamos el cilindro que habíamos agregado antes. Importante, por ejemplo, si yo quiero ocupar el mismo cilindro que había ocupado antes para que, por ejemplo, todos mis maceteros queden iguales, yo puedo seleccionar la figura que anteriormente usé, ¿cierto?, para poder crear ese hoyito a través de la herramienta desagrupar. Con desagrupar podemos recuperar el último elemento que ocupamos para perforar. Lo podemos copiar, lo pegamos y lo podemos retirar para poder usarlo nuevamente. Podemos volver a usar la operación agrupar para dejar nuestro primer macetero listo tal como estaba. Y ahora con este nuevo elemento, si quieren, lo pueden dejar como, en teoría, pensarse como una herramienta, ¿cierto? Como nuestra broca perforante, por lo tanto la podríamos dejar ahí para más tarde, para ocuparla de nuevo. Y seleccionamos nuestros dos elementos, alineamos nuevamente en el eje del centro de la figura, aquí y acá. Seleccionamos los dos elementos, agrupamos y nuevamente tenemos otro macetero listo. Díganme si vamos bien hasta ahora, si vamos muy rápido, si tienen alguna duda, si trataron con alguna figura y no les funcionó. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Qué bueno, Natalia. Ignacio, Marcos. Bien igual, profe. ¿Sí? ¿Bien igual? Perfecto.
Ya, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen lo que es un archivo SVG? ¿No? ¿Sí? Buenísimo. Ahí por lo menos tenemos uno que sí lo conoce. Bueno, los archivos SVG son vectores gráficos escalables, ¿ya? Los vectores se ocupan generalmente para poder hacer logos, ¿ya? Entonces, dale Ignacio, a ver, escribe. ¿Qué es lo que les quiero mostrar ahora? Que ustedes pueden importar un logo. Por ejemplo, si en algún minuto ustedes tienen su propio logo hecho en Illustrator, que es uno de los software más comunes para poder hacer logos, por ejemplo, eh, de manera vectorial, lo que te permiten los vectores es poder escalar una gráfica, cualquier tipo de gráfica, por ejemplo, no sé, el logo de Duoc, aquí, ¿cierto? Estos están vectores. ¿Por qué? Porque no se pixela, no está pixelado como una imagen. Se han dado cuenta que la imagen es una foto, cuando uno le hace zoom, está lleno de puntitos. Esos son píxeles que tienen una información de color que nos da la definición de nuestra imagen, ¿ya? Un vector es una línea expresada en una ecuación matemática, ya en un espacio determinado, ¿ya? Una línea, un punto, etc. ¿Qué hacen los vectores de esa manera? Entonces, definen nuestras formas, por ejemplo, el logo de Duoc, y nos permite agrandarlo a la manera que nosotros queramos. Podemos hacer una gigantografía del logo de Duoc a modo de vectores, ¿cierto? Y no se nos va a pixelar, porque son funciones matemáticas que definen esa forma, ¿ya? Entonces, ya no es necesario que lo entiendan así tal cual como se lo estoy explicando. La idea es que empiecen a escuchar este concepto y con eso después van a poder eh, encontrar un poquito más sobre esto. Pueden buscar en YouTube. La idea es que reconozcan estos conceptos. Yo se los menciono nomás, pero después van a poder ir encontrando qué pueden hacer con ellos. Entonces, lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, nosotros podemos adicionalmente personalizar nuestro macetero con un nombre, ¿ya? En este caso yo lo voy a personalizar con el nombre del Centro de Innovación y Emprendimiento, ¿ya? Para eso, lo que voy a hacer es importar un archivo SVG, ¿ya? Y yo lo tenía preparado, obviamente, en mi escritorio, y ahí tengo el archivo SVG, que de hecho lo voy a abrir. A ver, déjenme abrirlo primero para que me entiendan. Al final un archivo SVG es esto, ya son líneas que definen una forma. Entonces, en base a eso, por ejemplo, yo podría buscar en Google, por ejemplo, un mandala SVG. Y si se fijan, nos van a aparecer todos estos dibujos que son dibujos lineales, que están hechos a base de vectores, ¿ya? Pasa con los mandalas que es difícil encontrar algunos que sean gratuitos, ¿ya? Pero la idea es que yo puedo seleccionar uno de estos y puedo descargarlo, ¿ya? Y va a venir directamente como un archivo SVG, ¿ya? Entonces, yo teniendo este archivo SVG, lo que puedo hacer es volver a, volver a Tinkercad y puedo importarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo importar un archivo SVG que tengo disponible en el escritorio. Si le llega a salir esto es porque el archivo en sí está definido con una resolución, un espacio de trabajo muy grande, ¿ya? Entonces ahí lo que pueden probar es escalarlo en un porcentaje para que les quepa en el espacio de trabajo. Entonces yo le pongo, por ejemplo, un 10% nomás. Y si se fijan ahí ya se fue el mensaje. Entonces pueden ir probando con un 1% si es que no les desaparece el mensaje, pueden ir probando, ya hasta que se les salga ese mensaje que significa que el archivo es demasiado grande para el espacio de trabajo definido en Tinkercad. Hasta ahora díganme si van bien, si tienen alguna duda, si me van entendiendo, está muy difícil. Por mientras vamos a importar.
nuestro logo? Perfecto. Y si se fijan, aquí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer con este logo? Podemos ocuparlo para poder sumarlo a esta figura, tanto como una figura agregada, ¿cierto? Como también un elemento cortante. Entonces, por ejemplo, yo puedo girar esta figura. Esta herramienta para poder rotar, la usé muy rápido. Voy a devolverme 2 segundos. Si se fijan, tiene un eje de rotación, otro eje de rotación y otro eje de rotación, ¿ya? Si se fijan, se arma como un transportador justo donde se va a rotar. Y lo que te permite eso es rotarlo en diferentes ángulos, ¿ya? Aquí están los ángulos más pequeños que pueden definir la rotación. Y si se fijan aquí, hay ángulos como conocidos por el software que están definidos. Por ejemplo, la mitad de 45, después 45, de nuevo la mitad y después 90 grados. Se tienen que acercar a esta línea para que se les alinee automáticamente a ese ángulo de rotación. Si lo hacen fuera de estas líneas, fuera del círculo, pueden hacerlo de manera más al ojo, podríamos decir, ¿cierto? Más ajustado quizás a un ángulo que ustedes necesiten o quieran llegar. Pueden buscar ahí el ángulo deseado, ¿cierto? En este caso, yo quiero dejarlo en 90 grados para poder trabajar con el logo y nuestra macetero, ¿cierto? Entonces, lo que quedaría ahora sería poder mover este logo a nuestro macetero cuadrado. Y para que nos quede al centro y nos quede medianamente ordenado, ¿cierto? Lo que vamos a hacer va a ser de nuevo seleccionar las dos figuras, las vamos a alinear y en este caso solamente las vamos a alinear en su centro en esta dirección. Luego, con la flechita de aquí, pueden subirlo. Y si se fijan, nos queda un poquito grande, ¿cierto? El logo, entonces podemos escalarlo. Para poder escalar y que no se les deforme la figura, ¿cierto? Porque yo puedo apretar este cuadradito de acá que me sirve para escalar en esta dirección y se me deforma, ¿cierto? Entonces aprieto Control Z de nuevo hasta que vuelva a su estado original y mantienen Shift apretado y después, sin soltar, apretan la esquina y regulan el tamaño. Y eso va a hacer que se regule en su estado uniforme y no se deforme en cualquiera de los ejes que nosotros estamos escalando. Entonces, si se fijan, puedo achicarlo lo más posible, puedo agrandarlo, pero siempre va a mantener sus proporciones y no se va a deformar. ¿Ya? Si les quedó corrido para allá, lo pueden mover de nuevo. Creo que cuando lo escalan, pasa que se nos mueve del eje. Entonces, si se percatan que está desplazado, ¿cierto? Pueden volver a alinear, ¿cierto? Y ahora podemos escoger. En la impresión 3D pasa que, y aquí obviamente va a faltar, nos van a faltar sesiones para poder entender, pero en la impresión 3D a veces se requiere de soportes para poder imprimir. En este caso, pasa que cuando se va imprimiendo por capas, ¿ya? Esto queda como un elemento flotante, ¿ya? Que es muy complejo de imprimir para la impresora. Para poder regular eso, lo mejor es tratar de que este elemento no quede tan afuera de la figura, sino que quede lo más pegado posible a la figura, para que sea un detalle solamente lo que se va a ver en nuestra impresión. ¿Ya? Algo chiquitito. Cosa que cuando se va moviendo el filamento en nuestras capas, no pase que el filamento se vaya a caer, porque no tiene de dónde agarrarse. Va a estar como flotando aquí. ¿Ya?
Y la otra manera sería simplemente, quizá esto ya no es un macetero, sino que podría ser un lapicero. Y lo vamos a alinear de nuevo el logo, que parece que se nos corrió un poco, no, parece que está bien. Y lo que podemos hacer aquí, ¿cierto? Con este logo, que lo podemos ocupar como elemento cortante, si se fijan ahí, va a topar con el suelo del macetero. Entonces lo que vamos a hacer va a ser achicarlo un poco, sacarlo de aquí. Podemos subir. Ahora agarramos las dos figuras manteniendo Shift apretado y vamos a centrar los dos elementos. Y ahora este logo lo vamos a transformar en un elemento cortante. Vamos a seleccionar las dos figuras y las vamos a agrupar. Ahí queda cortado, por ejemplo, solo así. Si quieren hacerlo así, de nuevo, para que no se deforme la impresión, es mejor cortar en una distancia más pequeña. Entonces lo podemos hacer más ajustado, ahí. Volvemos a alinear para que nos quede todo ordenadito. Y ahora agrupar y nos queda así. ¿Cierto? Ahora, si quisiéramos que pasara completo hacia el otro lado, lo tomamos de nuevo, nuestro elemento que ya es hueco, lo dejamos hasta acá, ¿cierto? Para que perfore. Si no perfora, lo podemos estirar en esta dirección y podemos, de hecho, ajustarlo a completo hasta el otro lado para poder cortar de lado a lado. Podemos volver a alinear en este eje y después agrupamos. Esto va a ser un proceso difícil de imprimir, pero como vamos a ver ahora, se le pueden poner soportes, ¿cierto? A la impresión para que pueda salir de mejor manera. Quizás muy difícil para ahora. Vamos a dejarlo ahí. Creo los elementos cortantes son más fáciles de imprimir que los elementos salientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, creo que la mejor forma de poder imprimir este es dándole solamente un poquito de sacado con el logo. Volvemos a alinear por si acaso. Siempre es bueno alinear para que sus cosas queden de alguna manera regulares, no se vea tan desordenado, ¿cierto? Y después si quieren vender algo, ¿cierto? Después a la gente le guste. Siempre es bueno alinear para que quede todo derechito. ¿Ya? Y ahora que tenemos nuestro elemento cortante nuevamente. Ahí. ¿Hasta ahora alguna duda, pregunta, consulta? Nos vamos a pasar un par de minutitos, dígame si tienen algún problema con eso. Perfecto. Ya. La siguiente etapa va a ser difícil que me sigan porque tienen que descargar un software. ¿Ya? Entonces, la idea es que pongan atención, lo miren y después, de nuevo, nuevamente, es muy fácil aprender impresión 3D a través de diferentes tutoriales en YouTube que van a encontrar. La verdad es que la comunidad ha crecido mucho, así que de alguna manera lo que quiero darles a ustedes son las herramientas para que ustedes puedan de alguna manera aprender de manera autónoma, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir el software que se llama, todos los software que se usan para esto se llaman Slicer. Lo voy a escribir en el chat.
Este es el concepto del software que vamos a ocupar. ¿Y qué hace un slicer? Corta la figura en sus diferentes capas para poder luego ser impreso. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos ahora... No me gustó tanto como quedó este. Vamos a cortar el cilindro, esa es la esfera que quedó más bonita. Ahora está el logo. Ya, ocupemos esto. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro objeto. Me van a poder seguir hasta acá. Seleccionar el objeto y lo van a poder exportar aquí arriba. ¿Ya? Y acá nos ofrece distintos formatos para poder exportar el modelo. El modelo, exacto. STL es una extensión de las siglas en inglés o en español también se puede decir, se llama estereolitografía. ¿Ya? Es uno de los primeros, para los que no estuvieron en la clase anterior, es uno de los primeros formatos que se utilizaron para poder imprimir en 3D. Y de alguna manera las primeras metodologías de impresión tenían que ver con resina. ¿Ya? Entonces la estereolitografía lo que hacía era ir curando capa a capa nuestra figura que está cortada, ¿cierto? Para poder llegar a la forma final. Entonces desde esa base, desde ese inicio, es que esta extensión de archivo se hizo muy famosa y hoy día se ocupa a lo largo de todo el mundo y es el tipo de archivo más utilizado, el STL. Hoy día uno descarga cualquier cosa para poder imprimir en 3D y está en extensión .stl. Y es lo que los slicers están más acostumbrados a poder abrir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar nuestro archivo a STL. Fíjense arriba que si yo marco el diseño completo, lo que va a hacer es marcar tanto nuestro cubo macetero como nuestra esfera macetero. Entonces, lo que tenemos que hacer es solamente pasar la figura seleccionada. Si no seleccionaron la figura, ¿cierto? Vuelven nuevamente atrás, seleccionan la figura, le ponen exportar y lo ponen en STL. ¿Ya? Y aquí lo que va a hacer, bueno, si se fijan, se me había olvidado comentarle, Tinkercad le pone nombres aleatorios a nuestra figura. Entonces, el mío se llama Sicilio Yutuli. Y de alguna manera tiene distintos nombres aleatorios que le va a ir poniendo a nuestra figura y de repente es entretenido porque ¿cómo le pongo a este macetero cuadrado? Mejor que se llame así. Entonces también lo hace un poquito más entretenido nuestro proceso de diseño y nuestros procesos de experimentación. Ya, entonces aquí le ponen guardar archivo, aceptar. ¿Ya? Y estos son archivos que si se fijan, como les había comentado, como están están conformados por caras, son archivos muy livianos. No es el único tipo de archivo para poder imprimir, de hecho también se puede exportar en OBJ, el OBJ también sirve. Hay otras extensiones, pero ya es un poquito más complejo explicarlo ahora, pero tanto OBJ como STL se pueden utilizar para poder imprimir. En general, cualquier repositorio, Thingiverse, My Mini Factory y otros estilos de repositorios de impresión 3D, en general todos trabajan con este tipo de archivos. ¿Hay alguna diferencia? Mira, es lo mismo que guardar una foto en donde tú la puedes guardar en PNG, en JPG, ¿cierto? Son diferentes sistemas de compresión para un mismo tipo de archivo, ¿ya? Eh, pero casi todo está en STL, así que es lo mejor para... Sí, exactamente, casi todo está en STL, es como el archivo universal. Eh, para poder imprimir en 3D en esta etapa en la que estamos ahora, no hay una diferencia notable entre lo que es OBJ y STL, ¿ya? La diferencia va a si, por ejemplo, queremos utilizar impresoras más complejas que pueden imprimir de varios colores. Tiene que ver ya con un poquito más con necesidades industriales, sobre todo en donde el OBJ y el STL tienen distintas cargas de información que se pueden utilizar para poder trabajar el archivo. En nuestro caso, como solamente necesitamos la forma y que esa forma la podamos pasar a un slicer para poder imprimir, da lo mismo si es OBJ o STL, no van a notar la diferencia. No.
Creo que puede ser que el OBJ o el STL puedan quedar uno más pesado que el otro, y ahí pueden analizarlo y ver si es que uno les pesa menos, ¿cierto? Y así ocupan menos memoria en su computador, pero aparte de eso, no influyen en nada. De nada, Ignacio. Gracias por tu pregunta. Entonces lo vamos a guardar en STL. Lo vamos a aceptar. Y ya tenemos nuestro modelo Sicilian Lilo Utuli. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es ahora abrir uno de los software más conocidos, uno de los slicers más conocidos en el mundo de la impresión 3D, que es el Prusa Slicer. ¿Ya? Yo acá ya tenía una experimentación que estaba haciendo hoy día para poder prepararlo a ustedes. Este es como un modelo que se puede hacer con esta figura primitiva. Y que básicamente yo lo que hice fue ponerle un cubo arriba, un cubo abajo y corté pensando en que esta línea, ¿cierto? Era mi línea imaginaria de corte y así obtuve solamente la parte del centro. Ya, y después también rotando fui acomodando el logo en el ángulo correcto para poder perforar, ¿cierto? Con mi logo y dejarlo marcado y dejarlo con esta marca personalizada. Entonces, bueno, desde aquí en adelante me tienen... Sí, sí, claro. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver algunas herramientas básicas en estos como 10 minutitos que nos pueden ir quedando. Entonces, el Cura es un muy buen software, Prusa también es un muy buen software, ahí ustedes pueden escoger. Creo que de Cura hay más tutoriales, de Prusa no hay tantos, pero hay suficientes como para poder entender el software. Una cosa importante es que aquí en la configuración, tu, 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 ya, si tenía un problema con el acceso, aquí en configuración, cuando abran este software por primera vez, si es que no se les abre esto automáticamente, en, en esta configuración de aquí, la primera opción, yo acostumbro a usarlo siempre en inglés porque es más fácil ver tutoriales en inglés, en el sentido de que hay más cantidad. ¿Ya? En la configuración aquí, ¿cierto? En el Configuration Wizard, aquí me está pidiendo que instale algo que no es necesario. Pueden agregar una impresora, ¿ya? Aquí están todos los modelos de Prusa, pero también están los distintos modelos que podemos encontrar en el mercado, ¿ya? Por ejemplo, de Creality, están casi todas las Ender del mercado, están las Anycubic, ¿cuál otra? Las Artillery, que son muy conocidas y que se están vendiendo mucho aquí en Chile. Tanto Creality, Artillery como Anycubic son impresoras de bajo costo que pueden encontrar en cualquier parte. La Net, se me había olvidado, creo que no está disponible acá. Para poder agregar una impresora que no está incluida en el software, lo que pueden hacer es descargar un perfil, ¿ya? Entonces ahí Marco lo que puede hacer es buscar en internet cómo poder instalar un perfil de ANET en el software Prusa. Y con eso vas a encontrar algunos videos que te van a poder ir guiando, ¿ya? En este caso no vamos a agregar una impresora porque ya tengo la impresora agregada. Lo que vamos a hacer es ir a este cubito de aquí y vamos a agregar nuestro Sizzling Lilo Utuli. Veamos, ahí está. Ahí está el logo del CIE, ¿cierto? Y aquí básicamente para poder hacerlo cortito y que se vayan con más o menos la idea de cómo se hace para poder imprimir,
El software te va a permitir acá, yo tengo varias opciones, pero acá arriba están las por defecto, ¿ya? Aquí lo que me está diciendo es en cuántas, de qué grosor queremos cortar cada una de nuestras capas. Eso es lo que va a definir en la definición, la calidad de nuestra impresión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para poder hacer una impresión rápida, para poder saber si este macetero quedó bien, si nos gustó las dimensiones, podemos elegir estas configuraciones de acá, que son 0,24 milímetros, significa que cada capa va a ser de 0,24, y después si vamos bajando acá, cada vez van a ser más finas, por lo tanto van a tener mejor definición, ¿ya? Lo vamos a dejar en 0,24, ¿cierto? Y ya teniendo nuestra impresora instalada y escogiendo la resolución de impresión, podríamos decir que podríamos llegar a imprimir, ¿ya? Acá en el infill, que es nuestro relleno, podemos elegir cuánto relleno queremos que tenga nuestra figura. Un 100% sería que todo adentro estaría lleno, y un 0% sería que todo lo que está dentro de nuestras caras sería hueco. Por ejemplo, le vamos a poner un 10%. Y acá abajo le vamos a poner Slice Now, que significaría literalmente cortar ahora. ¿Y qué es lo que hace el software? Nos va a cortar esta figura. ¿Cómo la corto? Aquí a la derecha, si se fijan, hay una flechita que nos va a ir mostrando cada una de las capas. Si se fijan, este cubo macetero tiene 229 capas cortadas a 0,24 milímetros cada capa. Pero yo puedo ir bajando y puedo ir analizando cómo se van imprimiendo cada una de estas capas. Puedo bajar, 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 hasta el final en donde está nuestra primera capa. Y si yo subo, puedo ir analizando cómo se va a ir imprimiendo esta figura. Si se fijan, tenemos un relleno cuadrado, rectangular, ¿cierto? Que está relleno en 90 grados. Y esa malla se va a ir repitiendo en las capas superiores. Después se va a imprimir nuestro piso. Y después va a seguir hacia arriba con las paredes. Aquí la impresora va a pasar con su boquilla 2 veces aquí, ¿cierto? Y después va a ir definiendo el relleno. Camilo, cuéntame. Hola, buenas, ¿se me escucha? ¿Sí? Oye, disculpe la demora, no he cachado que llegué tarde. Sí, no te preocupes. ¿Sabe qué? No puedo ver lo que usted proyecta. ¿Y el resto lo puede ver? Sí, ven el software, ¿cierto? Ya, perfecto. A ver. Lo veo usted con un fondo como de piedras, como un bosque. Un bosque. Sí. Yo no tengo ningún bosque en ningún lado. Así lo ve usted como puesto en un fondo como con unas piedras y una rama, ¿no, cacho? ¿Cómo puedo ver las opciones para visualizar su pantalla? Voy a ver si presento de nuevo, a ver si con eso funciona. Nos vamos acá a presentar. ¿Ves ahora? Sí, ahí sí lo veo. Sí, Súper. perfecto. Gracias. Ya. Bueno, íbamos bien avanzados, Camilo. Esta es la última parte. Aquí lo que estamos viendo es cómo el software, un slicer, de hecho, o sea, en este caso el Prusa Slicer, nos hace el preview y nos prepara el archivo para poder imprimir. ¿Ya? Ah, súper. Yo trabajo hace tiempo igual, yo ocupo Cura. Ah, Pero igual buenísimo. el mismo, me imagino que es el mismo concepto. Sí. ¿Y sabes modelar? Sí, de hecho tengo mi Sí, también. tableta, estoy trabajando incluso en eso ahora como freelance. Por la mía. Perfecto. Bueno, dígame, antes de seguir ahí, Camilo, conversando, quiero saber si alguien tiene alguna duda respecto a lo que estamos viendo ahora. Lo que quedaría ahora sería, ya que tenemos nuestro preview, ¿cierto?, de la figura y de cómo se va a imprimir, lo que faltaría sería exportar esta figura. Si se fijan acá, casi todos los software de impresión, tanto Cura como Prusa Slicer y otros software que andan por ahí dando vuelta en el mercado, te da un preview de cuántos gramos de filamento va a utilizar este macetero
y cuántas horas se va a demorar. En este caso se demora bastante horas, quizás como para poder probar, ¿cierto? Entonces, en una de esas, si queremos que este prototipo, queremos ver cómo queda, simplemente podemos achicarlo un poco. Aquí están las herramientas para poder rotar, por ejemplo. Para poder escalar. Por ejemplo, pasa que si yo lo tengo así, si me vino así el archivo, también puedo elegir en qué cara poder alinearlo. Puedo alinearlo en esa cara, por ejemplo. Y, por ejemplo, lo podemos escalar para disminuir el tiempo de impresión y ver nuestro primer prototipo, por ejemplo. ¿Ya? Aquí volvemos a cortar. Y ahora bajó a la mitad, prácticamente. O sea, ahora se demora 2 horas 45. Y lo que quedaría ahora es que, se pueden fijar, ahí yo tengo una impresora, ¿cierto? Esta es la Ender 3. Y lo que quedaría ahora para poder terminar nuestro proceso y poder imprimir es, en este caso yo tengo una adaptadora acá, ¿cierto? Para poder utilizar una tarjeta SD. Voy a dejar ahí 2 segundos. Lleva la tarjetita, ¿cierto? La ingresamos al computador. Y desde nuestro otro computador que tengo aquí, ¿cierto? Puedo exportar el G-Code. El G-Code es el lenguaje que utiliza la impresora para seguir las instrucciones. Entonces, todas estas líneas que vemos acá están codificadas en este G-Code, que son puras instrucciones en un plano cartesiano, en X, Y y Z, que le va a ir diciendo a la impresora cómo moverse. Entonces, ahí nosotros podemos exportar ¿cierto? Lo buscamos en nuestro computador y lo podemos guardar. Sí, el tema de horas es súper complicado, ¿es cierto, Marco? El tema es que la impresión 3D es súper rápida para poder hacer prototipos, ¿ya? Uno puede proyectar cosas muy rápidas que, por ejemplo, este macetero no tendríamos dónde hacerlo, ¿ya? Tenemos que mandarlo a China y en China nos dirían, oye, para poder hacer este macetero tienes que mandar a hacer mínimo 1000 unidades y tienes que pagar 5 millones de pesos por el molde. En cambio, podemos comprar una impresora de 160.000 pesos como la Ender 3, podemos hacer nuestro macetero y podemos tener nuestro primer prototipo y podemos ir a vendérselo a alguien, ¿cierto? Como una idea. Ese es el concepto básico de la impresión 3D, el prototipado rápido. Ahora, a través de esto nosotros podemos ir mejorando la calidad de nuestra impresión, ¿cierto? Y podemos proyectar estos maceteros como para poder partir un emprendimiento chiquitito, le ponemos una suculenta adentro, ¿cierto? Y podemos empezar a vender nuestros primeros maceteros de manera sencilla, a un bajo costo, y después vamos mejorando con el tiempo. También podemos ir descargando modelos gratuitos en Thingiverse o en otras plataformas o repositorios de modelos de impresión. Simplemente pueden poner macetero, ¿cierto? En Google, macetero imprimible en 3D y van a encontrar ya varios lugares en donde buscar. Y lo otro ya también es ingresar a las comunidades que hay en Facebook, por ejemplo, Impresión 3D Chile, que lo pueden buscar en el mismo buscador de Facebook. Pueden buscar en Instagram también y van a encontrar ciertas comunidades que también se comparten archivos a través del mismo Facebook o a través de Telegram, de distintas plataformas. ¿Cómo vamos hasta ahora? No sé si les queda claro, si les gusta el taller, o sea, si les gustó el taller, si entienden algo, si quieren hacerme alguna pregunta más. No sé, Camilo, si te quedó la mano levantada o tienes algo más que preguntarme, que creo que había quedado algo pendiente. No, creo que había quedado la mano levantada. Ah, perfecto. Sí, es un taller sencillo. Después, si quieren, también me pueden escribir al correo. Estoy escribiendo aquí el correo. Ya por si tienen más dudas, quizás de repente entre este grupo y quizás pueden sumar a algunos amigos más, ¿cierto?
y quizás podríamos dedicar un taller más específico a algo que ustedes quieran hacer. Creo que hay, de alguna manera, que reconozcan este software Tinkercad les va a ayudar mucho a poder proyectar su forma, ¿cierto? Si se fijan, acá también pueden ir explorando otras formas que están predefinidas, ¿cierto? Por ejemplo, en hardware pueden ver, aquí no hay mucha disponibilidad, pero aquí hay grupos de formas. Entonces, a ver. Aquí hay unos conectores, ¿cierto? Que pueden hacer pivote para poder hacer un brazo. Esto podrían directamente llegar a imprimir. Pueden usar ese, habría que adaptarlo al tamaño, ¿cierto? Y ahí podrían tener una articulación para poder hacer quizás algún sistema, para alguna cámara que quede mirando en alguna parte. No necesitan quizás comprar un trípode, sino que lo podrían imprimir. Entonces, la idea de este taller y la idea del taller anterior, ¿cierto?, es poder mencionarles todos estos conceptos, que vean el flujo de cómo se puede imprimir en 3D, para que puedan empezar en este mundo si es que les interesa y quieren comenzar, ¿cierto? Y a través de estos conceptos poder partir de manera más familiar. Fusion 360 es un software muy, muy, muy bueno. El único problema es que es pagado. Ahora ahí yo no puedo incentivar, ¿cierto?, la piratería, pero obviamente ahí pueden primero probar la versión prueba, la versión prueba de 30 días. Creo que hay una versión de estudiante también en donde pueden utilizarlo de manera gratuita. Y es un muy buen software. Lo que sí es un poquito complejo para empezar, ¿ya? Hay que proyectar a través de dibujo de sketch, un dibujo de planimetría primero, para después poder extruir nuestras formas. No trabaja de la misma forma que Tinkercad, no trabaja con figuras primitivas, sino que nosotros tenemos que dibujar lo que queremos modelar para poder obtener lo que necesitamos. Pero un muy buen software, un muy buen software. Camilo, cuéntame. Yo tengo una duda de cómo podría ¿Sí? mejorar, porque yo cuando hago mi figura, a veces me queda los soportes, me quedan muy adheridos a la pieza, y eso cuando retiro el soporte, me queda en detalle en la pieza. Ya, perfecto. Si alguien más tiene alguna duda, aproveche de comentarme en la hora, porque ya estamos pasaditos en la hora. Y como les digo, mándenme un correo, si quieren, organícense entre varios y podemos quizás organizar algo más, ¿ya? Por si quedaron con gusto a poco. Mira, Camilo, hay una opción en Prusa que también está definida en... Sí, si tienes cura hay una configuración para el distanciamiento del modelo, exactamente. En Prusa, en este caso, en el área de soportes, tenemos que activar el soporte primero. Aquí le ponemos Everywhere, le activamos los soportes, nos vamos a la configuración. Si se fijan acá ya el software se pone un poquito más complejo, esto ya tiene que ver con la experiencia y utilizarlo de vez en cuando hasta que se vayan acostumbrando. Pero para la pregunta específica de Camilo, ¿cierto? Hay una opción que tiene que ver, por ejemplo, con la distancia y el contacto que tiene el soporte con la figura. La distancia Z es la altura, ¿ya? En general, lo óptimo, si no me equivoco ahora, es tener una capa de separación, ¿ya? Entonces, al final, la figura, entre comillas, cuando se imprime sobre el soporte, se imprime una capa arriba. Lo que hace es que básicamente el filamento como que termina flotando encima del soporte y así como que queda levemente apoyado sobre el soporte y no apretado contra el soporte, ¿ya? Y eso te permite que la figura flote encima del soporte, queda un pelín deforme quizá, no queda tan plano como uno quisiera, pero esa es la forma de después poder despegar ese soporte, ¿ya? Y también puede pasar que esté muy pegado también en la separación con el eje X e Y, que tiene que ver primero el soporte, ¿cierto? Yo puedo soportar algo que estoy imprimiendo, por ejemplo, aquí el teléfono, le pongo un soporte aquí, acá. Entonces yo puedo separar en el eje Z la distancia del soporte en su cantidad de capas, ¿cierto?
pero aparte si tengo un soporte que va pegado hacia la figura, también la puedo distanciar en el eje X o en el eje Y, que es separarlo en esta distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que si está muy justo, el soporte se va a pegar a la figura en sus paredes laterales, y ahí uno también tiene que distanciarlo. Espero que los conceptos que te estoy mencionando te ayuden después a buscarlo en YouTube para poder buscar cómo poder hacerlo en Cura. Sí, sería muy bueno, sería súper bueno. Como les comento, estos talleres son más genéricos, ¿cierto? Son más sencillos para la gente que todavía no conoce el tema de la impresión 3D y para que puedan empezar en este mundo. Y no sé si vamos a alcanzar este semestre a hacer un taller más complejo de manera oficial, pero como les comento, traten de organizarse entre varios quizá y ahí podemos hacer algo más especializado, ¿ya? Y más personalizado para los que lo necesiten. Ya yo creo que el próximo año yo creo que ya vamos a estar proyectando más talleres especializados en impresión 3D cuando ya podamos tener un alcance suficiente de personas que no tienen idea sobre impresión 3D para que puedan aprender también. Así que bueno, esto fue la segunda sesión del taller de impresión 3D. Espero que no me hayan quedado con tan gusto a poco y creo que les acabo de enseñar cosas para los que no tenían idea, cosas nuevas, ¿cierto? Y bueno, ahí quedan en contacto, parece, algunos que ya imprimen en 3D, ¿cierto? La idea es poder formar alguna comunidad aquí en Duoc. Los invito nuevamente a que nos sigan en las redes sociales, en CIE-DuocUC, ¿cierto? Que busquen la página web, ¿cierto? centroinnovación.duoc.cl, y también les dejé ahí pasado mi correo para que cualquier duda o consulta me escriban a mí, o también pueden escribir al correo cie@duoc.cl. Ahí, cie@duoc.cl. Muchas gracias a ustedes por su participación y nuevamente, perdón por ser majadero y repetitivo. Si necesitan algo más, mándenme un correo y ahí vemos cómo lo solucionamos. Pero la idea era poder darle este puntapié inicial, sobre todo a los que no saben el concepto. Y para los más expertos, encantado de poder ayudarlos después más adelante. Y la idea sería, como les decía, ir formando alguna comunidad, podemos armar un WhatsApp, no sé. Así que estén muy bien. Muchas gracias por la participación y estamos en contacto. Que estén muy bien. Chao, chao.